Entonces vamos a dar continuidad a este proceso de formación de primeros auxilios psicológicos. ¿Vale? El día de ayer estábamos viendo lo que son las crisis psicológicas, crisis emocionales, que pues, se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? Digamos, pueden derivar de una situación que nosotros consideremos difícil, dependiendo en qué tanto nos sintamos competentes o que tengamos las herramientas para poder afrontarla, para poder salir adelante de esta situación, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que pueden desencadenar en una crisis emocional, como puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación amorosa, la pérdida de un familiar, la pérdida de un sueño. Diferentes situaciones nos pueden generar una crisis emocional, incluso situaciones que, digamos, pueden ser no tan complicadas, pero que dependiendo las capacidades de la persona, dependiendo el momento en que se encuentre, ¿no? Puede que si esta situación se hubiese presentado en otra etapa, pues no le hubiese afectado tanto, o si su situación eh, amorosa hubiese estado mejor, pues no le hubiese afectado tanto la pérdida del trabajo, ¿no? Entonces también es como, ¿qué otros factores también están siendo afectados, ya sea por esta misma situación u otra? Pues también nos puede generar una crisis emocional. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros identificar estas crisis y qué abordaje se le puede dar. Entonces, en primer lugar, pues nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que, pues las crisis en algunos aspectos, pues cumplen con un criterio adaptativo, ¿no? Entonces, muchas nos van a desarrollar ciertas, o sea, a llevar a desarrollar ciertas habilidades que probablemente nunca pensemos en tener, o pues que nos lleven a recordar esas estrategias que alguna vez aprendimos y que no habíamos utilizado porque no habíamos estado en una situación crítica. También esas crisis pues nos pueden derivar en otro trastorno, ¿no? Entonces, la crisis es algo que debe ser momentáneo, que pues debe ser abordado lo más pronto posible para que no vaya a desencadenar un trastorno de la adaptación, un trastorno de estrés postraumático o cualquier otro tipo de trastorno que se pueda relacionar con esta situación de crisis. Entonces, ¿qué es una intervención en crisis? Pues es esa estrategia que se aplica en el momento de una desorganización grave, o sea, en un momento donde la persona tiene una desorganización a nivel mental, a nivel emocional, y pues que es grave, ¿no? Es normal que tengamos esos momentos de incertidumbre, de de tener como una especie de bajón, ¿no? Emocional. Pero cuando esto es grave, es decir, está afectando diferentes áreas de la vida de esta persona, pues se debe realizar una intervención. ¿Para qué? Para que no se vaya a afectar más el desarrollo de esta persona. Entonces, la idea de esta crisis, de esta intervención, es eso, mitigar el impacto, mitigar el riesgo de desencadenar un trastorno más grave. ¿Y por qué se genera esta crisis? Pues porque la persona, de alguna manera, no ha podido afrontar una situación, sea de cual sea la situación de cualquier índole, ¿no? Ya les mencionaba diferentes situaciones que pueden desencadenar una crisis. Entonces, la persona tal vez no cuente con estas estrategias, con estas herramientas, entonces no pueda afrontar o considere que no pueda afrontar esta situación de una forma eficiente. Entonces, eso le va a generar un estado de crisis, un estado de indefensión, un estado donde siente que la situación la está sobrepasando. Entonces, ¿qué es muy importante? Una intervención psicológica que se haga de manera temprana.
¿Listo? Entonces, entre más rápido se realice este abordaje, entre más pronto se identifique que esa persona está presentando una crisis o que esta persona pida ayuda, pues el riesgo de desencadenar en un trastorno de la personalidad, en una psicopatología, se va a reducir. También el riesgo de que se afecte en diferentes áreas, ¿no? Que el desarrollo integral de la persona se vea afectado. Entonces, es muy importante esta detección temprana de la crisis en la persona. ¿Listo? Y también los procesos traumáticos pueden desbordar la capacidad de la persona y puede que esta persona pues sienta que no va a poder enfrentar la situación, ¿no? Entonces, estas serían como unas características de una persona que puede desarrollar un trastorno después de una crisis o que pueda complicarse esa resolución de esta crisis. Pero algo muy importante, y es que no todas las personas que pasan por una situación difícil necesitan ayuda. O sea, no necesitan ayuda para salir adelante. Puede que incluso una persona que haya pasado por una situación más difícil todavía no necesite ayuda para salir adelante. Y una persona que esté pasando por una situación crítica que no es, digamos, en comparación del ejemplo anterior, no es tan grave, puede que entre en una crisis, ¿no? Todo depende de las características de personalidad, de qué tan competente se sienta la persona para enfrentar esta situación, de la resiliencia. Ya ayer hablábamos de qué es la resiliencia, y cómo mejorarla, ¿no? Y pues de todas estas estrategias, esos recursos psicológicos, esos recursos materiales, sociales, ambientales, que la persona pueda tener. Entonces, no todas las personas que estén pasando por una situación difícil requieren una intervención en crisis. Puede que sí requieran una atención inicial, ¿no? Pero no una intervención como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta intervención? Es ayudar a la persona, o sea, esta persona que está pasando por esta situación, a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis. No significa que esta persona pues va a volver a ser la misma, ¿no? Porque pues no, pasó una situación difícil, pasó una pérdida, tuvo ciertas situaciones que se le complicaron, ciertos momentos difíciles, entonces no va a volver a ser la misma, o sea, no va a ser como si no hubiera pasado nada, pero sí puede recuperar ese funcionamiento, ¿no? Lo que les menciono, que sea productivo o que se desenvuelva bien en las áreas, en sus áreas de la vida, en sus áreas vitales, como puede ser el área laboral, el área profesional, el área eh, social, familiar, en todos estos aspectos, ¿no? La idea es volver a que, o sea, activar estos recursos en la persona para que vuelva a tomar el control de su vida. Entonces, se busca la restauración del equilibrio emocional. Entonces, en este momento, como ya les he mencionado, pues la persona se encuentra en una desorganización mental y emocional. La idea es llevarla otra vez al equilibrio, ¿no? Y que pueda mejorar su conceptualización de lo que sucedió. O sea, que pueda vivir con esto que sucedió, que pueda aceptarlo y vivir con estos cambios. Y pues también se necesita activación de estos recursos de afrontamiento, ¿no? Entonces, activar todos los recursos que la persona tenga o ayudarla a desarrollar esos que no tiene, probablemente no pudo desarrollar en su desarrollo de vida. ¿Listo? Ahora, la Organización Panamericana de la Salud también nos menciona otros objetivos para la intervención en crisis. Entonces, nos menciona que en primer lugar, detener el proceso de descompensación psicológica y aliviar las manifestaciones del sufrimiento de las personas cuando vive o se les plantea una noticia traumática, ¿no? Entonces, aquí hablamos
de, pues, equilibrar esta situación de la persona. Esta descompensación psicológica que se da debido a recibir una noticia traumática, a vivir un hecho traumático, pues se puede manifestar en emociones intensas, en una tristeza desenfrenada, en autoculpa, sentimientos, pues que lo que están haciendo es causar sufrimiento a la persona. Entonces, la idea es poder detener este proceso de descompensación. No significa que la persona no vaya a seguir viviendo, o sea, experimentando esa situación, pero es disminuir ese sufrimiento, ¿no? Que pueda seguir enfrentando la situación desde una manera más adaptativa, más asertiva, pero lo que se busca es que la persona tenga una mejor calidad de vida. O sea, que ese sufrimiento se vaya disminuyendo de manera progresiva hasta que la persona pueda salir adelante. Entonces, se debe permitir que el sujeto se estabilice, protegiéndolo de un estrés adicional y reduciendo los sentimientos de anormalidad o enfermedad. Entonces, pues nosotros con nuestro conocimiento, con nuestras estrategias, con nuestras habilidades de escucha activa, comunicación asertiva. Entonces, lo que debemos hacer es promover esta estabilización de la persona, ¿no? Porque puede que esta crisis mal manejada le genere un estrés adicional, una situación más complicada. Entonces, la idea es que la persona se vea lo menos afectada posible. Entonces, abordar esa crisis y tratar de que la persona esté estable. Nos menciona también minimizar las complicaciones adicionales y mitigar el estrés postraumático, pues esta está relacionada con la anterior, ¿no? Entonces, es buscar que la persona, pues, lo más rápido posible, obviamente respetando su proceso, dependiendo del tipo de crisis que ha tenido, pues pueda tomar las riendas de su proceso, que pueda ser consciente de lo que puede y lo que debe hacer para seguir adelante. Y tratar de eliminar estas ideas que se puedan generar a partir de esta situación, ¿no? Se puede generar un estrés postraumático, un miedo que, pues, afecta la vida de la persona. Entonces, como me sucedió algo en el transporte público, pues ya nunca puedo volver a usar este transporte público, pero resulta que no tengo un coche para transportarme y queda muy lejos el lugar donde trabajo. ¿Qué hago? ¿Renuncio al trabajo, me encierro en mi casa y no vuelvo a salir? Entonces, trabajar en esta parte del estrés postraumático, de todas estas complicaciones que surgen a raíz de una situación como pudo haber sido un asalto o lo que sea. ¿Listo? Dice, contribuir a restaurar las funciones psíquicas y ayudar a readaptar a la persona a su nueva condición de vida. Entonces, el objetivo de manera general es eso, que la persona pues pueda adaptarse a su nueva situación, a sus nuevas condiciones después de esta pérdida. Entonces, bueno, sí, ya sé que esa relación no funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar ahí sufriendo esta pérdida toda la vida? ¿O acepto que ya no funcionó, que esta persona no era la indicada para mí? Entonces, sí, puede que me haya robado, que se haya llevado cosas de la casa, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Pues seguir adelante, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hago? Me quedaron deudas, voy a pagarlas, tengo que ir al psicólogo, voy al psicólogo, empiezo a tener nuevas actividades para conocer más personas. Bueno, no significa que esté buscando una relación, pero sí estoy generando redes de apoyo, ¿no? Entonces, contribuir para que esta persona pues vuelva a retomar su vida asumiendo pues lo que pasó, ¿no? Aceptando la situación que pasó y viviendo
con este cambio. Y también nos menciona facilitar la ayuda profesional a mediano y largo plazo en caso de ser necesario. Entonces, esta intervención en crisis y es primero, los primeros auxilios psicológicos se dan ahí, en el momento en que sucede la la situación, ¿no? Cuando se necesita hacer la contención. Y esta intervención en crisis, pues, es como el segundo paso. Entonces, ¿qué sigue? Pues no, esta se debe dar de manera corta, entonces no puede que el paciente, pues, sí se estabilice, sí se logre, comprender la situación, pero ese acompañamiento que debe recibir el paciente, entonces debemos de alguna manera buscar que lo reciba, ¿no? Entonces, remitiéndolo a un acompañamiento psicoterapéutico, recomendándole algún lugar o mi mismo consultorio, ¿no? Pero la idea es que la persona, pues, pueda recibir la ayuda de un profesional hasta que, pues, tenga ya desarrolladas todas esas habilidades, cuando ya se considere que está bien la persona a partir de esta situación. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que es muy importante realizar esta intervención en crisis cuando la persona, pues, está en ese momento, ¿no? Entre más pronto se realice esta intervención en crisis, pues, se le va a ayudar más al paciente. Entonces, aquí nos dice, cuando hablamos de intervención en crisis, hay que destacar la necesidad de intervenir en las primeras horas tras el acontecimiento estresante o traumático. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Con esta intervención lo que se busca es dotar al sujeto de apoyo, o sea, que la persona, pues, se sienta acompañada por parte, puede ser de nosotros como profesionales o por una persona no profesional que le esté realizando este acompañamiento, ¿no? Que se sienta acompañada y pues logrando influir en su funcionamiento psicológico durante el periodo de desequilibrio. Entonces lo que se busca es que, pues si esta persona ahorita pues tiene su capacidad de tomar decisiones alterada, tiene su capacidad de pensar, de procesar la información alterada, entonces, realizar un acompañamiento de traerla a su aquí, a su ahora, a su principio de realidad, para que la persona, pues, pueda tomar el control de ese momento, ¿no? Entonces, pues, lo que necesitamos es influir en esta parte psicológica para que ella vuelva a estar en equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, trayéndola a su aquí y a su ahora. Ahora dice, no solo aborda la crisis, sino que también se busca reducir su impacto a corto y largo plazo. Entonces, recordemos que la importancia de esta intervención en crisis es reducir el impacto que pueda tener esa situación en la vida de la persona, el cómo puede afectar su calidad de vida, su desarrollo en los diferentes ámbitos o el cómo la persona pues vuelva a retomar sus actividades, o sea, esta capacidad de adaptación que pueda tener la persona. Entonces, importantísimo reducir el impacto a corto y a largo plazo. En todos los aspectos hay que reducir el impacto. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Ok, vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, la palabra clave es reducir el impacto, la afectación que pueda tener la persona a partir de esa crisis. Entonces, esta intervención en crisis, pues se va a dividir en dos puntos claves. Que van a ser, primero, la intervención en primera instancia, que como les mencionaba, pues se trata de estos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que lo que se busca es, pues,
realizar esta contención, restablecer la capacidad de la persona de enfrentar de manera inmediata la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, esos serían los primeros auxilios psicológicos. Y la intervención en segunda instancia, pues ya es el apoyo terapéutico, ya es brindar este acompañamiento para que la persona pues pueda resignificar todos estos sucesos traumáticos y todos los cambios que emergen a partir de este suceso traumático, ¿no? Entonces, diferencia entre primeros auxilios e intervención en crisis. Entonces, los primeros auxilios serían esta primera parte de la intervención en crisis. Ujú. Sí, pero este les puse el videito para que descansen un poco de mi voz. Listo, vamos a continuar entonces. Entonces ya vimos claramente cuáles son estas dos primeras etapas, ¿no? Lo primero son los auxilios psicológicos y algo que mencionan, el hecho de que nosotros realicemos esta primera atención no significa que ya vamos a seguir haciendo el acompañamiento al paciente. Puede que el paciente pues ya tenga solo con estos primeros auxilios psicológicos y logre tomar las riendas de esa situación, seguir adelante, o que busque ayuda, pero la busque en otro lugar o la busque, no sé, a través de sus recursos espirituales, en su iglesia, o sí, no necesariamente pues va a continuar con nosotros. ¿Listo? Entonces, de manera general, pues, ¿cuál es el papel del terapeuta? Primero, pues identificar esta persona que pueda estar en crisis, poder establecer esta relación terapéutica, poder identificar qué es lo que la persona necesita y pues ayudarle a identificar estas redes de apoyo que pueda tener. Esto pueden haber diferentes tipos de técnicas que utilice el terapeuta, como la recontextualización, de pronto se requiera un apoyo con psiquiatría, ¿no? Porque la persona pues está muy afectada, entonces el psiquiatra le recomienda algún tipo de fármaco y pues es la idea general es la recuperación de la persona y el entrenamiento en habilidades que le puedan ayudar a afrontar esta crisis y situaciones futuras, ¿no? Entonces, técnicas de gestión o regulación emocional. Ahora, ¿cómo se realizan estas intervenciones? Pues deben realizarse lo más pronto posible, ¿no? Como ya hemos visto, lo más identificar estas personas que estén en esta situación lo más pronto posible para que no se vea afectada su vida, para que los síntomas no se vuelvan crónicos, para que no vaya a derivar en una afectación psicopatológica y que la persona, pues, de la manera más tranquila, progresiva y rápida, entre comillas, pues, pueda recuperar su vida normal, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se debe hacer es garantizar la seguridad de la persona, dependiendo del tipo de crisis, ¿no? Les mencionaba que si se da por alguna catástrofe, pues identificar que la persona no esté en un lugar de riesgo, si está, digamos, aquí nos menciona el caso de abuso sexual, pues las medidas familiares, judiciales, sociales que se requiere para estos casos. Y pasos que se deben tener en cuenta, pues la jerarquía de necesidades del individuo, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta persona a nivel general? ¿Sí están satisfechas sus necesidades básicas? ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Alimento, agua, o sea, lo más básico, ¿no? Entonces, y la sintomatología que esté presentando la persona puede estar presentando insomnio, depresión, ansiedad, estrés, pesadillas o todo junto u otras.
Entonces, dependiendo de estas afectaciones que tiene, pues se le va a brindar la atención en eso. Primero teniendo en cuenta lo más básico, si necesita una valoración médica, si necesita agua, entonces que pueda, pues que se le pueda brindar agua. Y pues a partir de ya identificar todas estas necesidades del paciente, pues vamos a determinar cuál será ese tratamiento más propicio. Vamos a ver cuáles son estas prioridades que se van a tener en cuenta y que se van a abordar en primera instancia. Aquí nos menciona abordaje del núcleo del drama. Entonces, muchas veces la persona pues ya pasó de esta etapa de shock, ya está asimilando esa situación difícil, esa situación traumática por la que está pasando, pero puede empezar a tener pues a presentar ciertas condiciones, ciertas respuestas que pueden ser desadaptativas, como puede ser conductas evitativas, nerviosismo, que esté reexperimentando el hecho una y otra vez, que esté generando autoculpa, culpas a otros, que esté generando rumiación sobre el hecho, sobre la situación como tal, ¿no? Y pues trabajar la parte de la regulación emocional, la autoestima y la confianza. Entonces vamos a restablecer estas características en las personas, tratar de que recupere la regulación de estas emociones o si no la ha tenido, pues que desarrolle estas habilidades, promover el autoestima, una autoestima equilibrada, saludable, donde la persona pueda identificar estas áreas de oportunidad que puede trabajar y también puede identificar estas fortalezas, ¿no? Ya al conocer esto, pues va a tener confianza, confianza de avanzar, sabiendo lo que tiene, lo que no tiene y lo que puede trabajar. Entonces, ¿qué se debe hacer durante este apoyo? Primero, pues identificar el problema, ¿no? ¿Qué está pasando? En ese momento se requiere una total concentración en lo que está sucediendo, en la situación del paciente, la situación problemática que está viviendo. Entonces vamos a enfocarnos en el problema, en la situación del paciente, qué le está generando esa situación. Luego, pues valorar cuáles áreas están afectadas. Entonces les mencionaba, ¿no? Puede que esté afectada la parte emocional. Ah, pero ¿qué otra parte se ve afectada con esta parte emocional, no? De pronto, no sé, la parte de las relaciones con su familia, con sus amigos, con su pareja. Entonces, ¿qué otras áreas se pueden ver afectadas a partir de esta situación? Puede que esté afectándose su capacidad cognitiva, su capacidad de valorarse, identificar cuál fue la pérdida de la persona, ¿no? Entonces, si se presentó un fallecimiento, si se presentó una pérdida económica, una ruptura de una relación, cualquier tipo de pérdida que haya generado que la persona en ese momento pues esté frente a nosotros con un estado de crisis, con un estado de alteración. Y muy importante pues no confrontarlos, o sea, cuando los estemos escuchando, pues si esta persona se está abriendo con nosotros, está confiando en nosotros, pues no confrontarlo, no hacer interpretaciones así de manera rápida, basándonos en nuestro prejuicio, en nuestros propios estereotipos, ¿no? Entonces, no confrontar, no generar esas interpretaciones y motivarlo a que pueda encontrar esta solución, a que pueda identificar estas áreas de oportunidad, a que pueda identificar estas herramientas que puede tener o que las puede desarrollar. ¿Listo? Entonces, estas son unas recomendaciones que se hacen de manera general. Ahora, pues, primero, pues sujetar a la persona al deseo de vida, ¿no? A motivarlo, a que poder encontrar este sentido de la vida que probablemente haya perdido a partir de esta situación. De pronto su pérdida es tan grande que ya
sienta que no puede seguir adelante, que incluso esté teniendo unos pensamientos de muerte, una ideación suicida. Entonces, sujetarlo a la vida, ¿no? Otra vez, no debatir, no discutir, sugerir opciones que sean posibles para el paciente, ¿no? No le vamos a recomendar un viaje a, a Tailandia a bañar elefantes cuando la persona pues está presentando una situación económica compleja, ¿no? Tampoco, pues nosotros, como les he mencionado en muchas ocasiones, pues no le vamos a decir al paciente qué hacer. No somos esas personas que le vamos a decir, haga esto, haga aquello, deje de hablar con esta persona, deje de hacer esto. No, nosotros no vamos a dar esos consejos directos. Vamos a hacer una guía, una orientación, un acompañamiento. No estamos ahí para estar diciéndole a la persona qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo lo debe hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer es ayudarlo a que él descubra cómo hacerlo y ser muy paciente, ¿no? Les mencionaba, muchas veces estas personas pues nos van a requerir mucha paciencia, mucha energía, porque pues están en una situación compleja, pueden estar en una etapa de negación donde no acepten esta situación, puede que no quieran nuestra ayuda. Entonces, pues necesitamos ser pacientes, estar ahí de alguna manera y apoyarlos de alguna manera. No vamos a que tan pronto nos dijeron, no, es que no quiero hablar con usted, no necesito ayuda. Ya nos fuimos y dejamos al paciente ahí a la deriva, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? ¿Qué podemos hacer en esos casos que el paciente pues nos ha dicho que no necesita nuestra ayuda, pero nosotros evidenciamos que sí la necesita? Listo. Algo muy importante es dejar que la persona establezca el ritmo, ¿no? No lo vamos a presionar a que nos cuente las cosas, pues somos una persona extraña para ellos. Entonces, ¿cómo pretendemos que de un momento a otro lleguemos y ya nos empiece a contar todo? Puede que haya personas que sí, va a haber personas que sí, son muy expresivas, muy abiertas, muy comunicativas, pero puede que haya unas personas que no, definitivamente no, no son así o en ese momento la situación no les permite ser tan comunicativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, si la persona necesita que solo estemos ahí, pues estar ahí. Si la persona solo quiere llorar y llorar y llorar, porque es lo que necesita en ese momento, desahogarse, hacer catarsis, expresar esas emociones, porque tal vez con nadie más las pueda expresar, pues estar ahí, ¿no? Dejarlo a su ritmo y no presionarlo para que hable, para que nos exprese, sino que de alguna manera, lo más asertivo posible, hacerlo, pero en el momento adecuado, ¿no? No cuando la persona esté llorando, decirle ya, deje de llorar y cuénteme mejor qué le está pasando, ¿no? Estas son unas pautas muy generales, Camila, pero vamos a ver unas para niños y adolescentes porque, pues sí, dependiendo la edad, la situación por la que esté pasando esta persona, pues pueden aplicar algunas pautas, ¿no? Sobre todo, pues este nivel de maduración del niño y estas capacidades de afrontamiento que puedan tener a esa temprana edad. Entonces, estas son de manera general para específicamente, o sea, de manera general para adultos, ¿no? Sí pueden que algunas cosas funcionen con los niños y con los adolescentes, pero esto es de manera general para adultos. ¿Listo? Entonces, también lo que vamos a hacer es intentar abordar, pues, diferentes,
áreas, ¿no? Conocer lo más que se pueda de este paciente para poder hacer una evaluación general, ¿no? No nos vamos a enfocar solamente en eso que él nos está expresando, sino como motivarlo a que nos cuente más, pero obviamente dejando que él establezca el ritmo, no lo vamos a presionar, no lo vamos a hostigar a que nos cuente, ¿no? Entonces, como que si él nos está repitiendo una cosa una y otra vez, no le vamos a decir: "Sí, sí, eso ya lo dijo, cuénteme otra cosa, algo diferente", ¿no? Hay que hacerlo de la manera más asertiva, que sea lo menos invasiva para el paciente. ¿Listo? Ahora dice, no prometa lo que no debe cumplir. Ah, a qué les suena esto? No prometer lo que no se puede cumplir. ¿Mm? Nosotros no le vamos a decir al paciente, no, yo voy a hacer que ese dolor se le quite. ¿Podemos hacer nosotros eso? No. O yo voy a hacer, o si usted va a terapia conmigo, se va a mejorar. ¿Mm? No podemos prometer cosas porque primero, pues nosotros no podemos hacer nada por el paciente. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Acompañamiento, orientación, guía, ¿no? No le vamos a solucionar la vida a esta persona. Le vamos a brindar herramientas, a brindar este acompañamiento para que descubra cómo hacerlo, pero no le vamos a solucionar la vida. No podemos, y aun si pudiéramos, pues no, porque la idea es que él pueda identificar estas opciones, estas herramientas, que las pueda desarrollar, que le van a servir para otra situación futura. Entonces, nosotros no le vamos a solucionar la vida a nadie. No podemos prometer cosas, no le podemos prometer que mañana se va a sentir mejor. No sabemos cómo se vaya a sentir el paciente porque es un proceso y es un proceso que depende de muchos factores y pues todos están en relación con el paciente, no con nosotros. Obviamente, vamos a hacer lo mejor posible desde nuestro alcance, desde nuestro enfoque, con nuestros conocimientos, preparándonos, todo lo que podamos, pero no le vamos a solucionar la vida a esta persona. ¿Listo? Entonces, no podemos estar prometiendo cosas que en realidad no están en nuestras manos. Muchos pacientes pueden llegar y nosotros hacer el mejor trabajo que podamos, pero no significa que vaya a mejorar. También depende de condiciones del paciente, de qué tan comprometido esté él con él mismo, cómo podamos promover esto, eh, las redes de apoyo que pueda tener, el acompañamiento que pueda tener a nivel familiar, a nivel de amigos. ¿Listo? Les menciono muchas veces el caso de los niños, ¿no? Nos llegan los niños, los atendemos, les enseñamos todas estas herramientas, les enseñamos técnicas y el niño las aplica en la consulta y está muy bien, pero resulta que llega a su casa donde le invalidan las emociones, donde no lo dejan hablar, no lo escuchan. ¿Qué hace el niño con todo eso? ¿Ah? Y lo que sí debemos hacer es promover el sentido de la esperanza, ¿no? Que la persona, pues, de alguna manera tenga la esperanza de que puede con eso, va a salir de eso de alguna manera. No diciéndole: "Sí, sí va a salir", no, sino, pues, mostrándole ciertas condiciones, que él mismo va a ir descubriendo este sentido de la esperanza. No le vamos a decir tampoco: "Sí, yo sé que va a mejorar, que el tiempo va a ayudar", no sabemos, nosotros no podemos
saber esas cosas, no somos brujos como muchos piensan, no somos adivinos. ¿Listo? Mantener la conversación, o sea, tratar de que la persona, pues, nos exprese lo más que pueda en esa narrativa, en ese discurso, pues, podemos identificar, barreras, podemos identificar, recursos que pueda tener la persona y que ella no se esté dando cuenta, pero nosotros sí, y podemos ayudarlo a que se dé cuenta, ¿no? Entonces, es mantener la conversación, hacer que la persona, pues, nos exprese lo más posible, corroborar los datos que nos está dando con su situación, ¿no? Y fomentar la búsqueda de ayuda. O sea, como les digo, esta es una primera atención, pero si la persona lo requiere, pues recomendarle una atención profesional. Si necesita atención médica, pues derivarlo a esta atención médica. Si necesita un apoyo con psiquiatría, derivarlo a este apoyo. Si necesita un apoyo con trabajo social, pues brindarle toda la información para que pueda tener esta ayuda. Listo, ahora, ¿qué dificultades se pueden presentar en esta intervención en crisis? Entonces, primero, delimitar el foco de la intervención, ¿no? Puede que, como la situación está compleja, pues muchas veces también para nosotros, pues sea difícil identificar qué es lo prioritario ahorita para el paciente, ¿no? ¿Qué necesita y qué no necesita? ¿Qué opinan de esa? ¿Qué es más importante para el paciente en esa situación? ¿Qué es lo que requiere una atención inmediata? Puede ser que nos sintamos nosotros también, pues, o sea, que identifiquemos esa situación tan difícil que no sepamos cómo qué es lo más urgente ahorita para el paciente. Por eso necesitamos realizar una una evaluación de la situación del paciente, de la situación general como tal. Tener conocimiento de a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, si sucedió una catástrofe natural, conocer la situación de cómo se generó, por qué sucedió, cuándo, cómo, de qué manera están afectadas las personas. ¿Listo? Para poder identificar qué es lo importante. Digamos, si nosotros queremos ayudar a la persona, pero resulta que tiene una herida que no le vemos porque está con un abriguito, ¿no? Entonces, identificar, preguntarle cómo se siente, qué necesita en ese momento. No revisar, no vamos a ser intrusivos, pero sí identificar de pronto que la persona pues se está sintiendo mal, se está sintiendo mareada, entonces no vamos a ponerlo a que hable cuando necesita es atención médica. Es muy importante poder delimitar el foco de la intervención, saber qué necesita el paciente ahorita y qué no necesita. ¿Qué cosa más puede ser una dificultad en esta intervención? Contar con los recursos o conocimientos necesarios para dar esta respuesta a la demanda, ¿no? Puede que en el momento que nos hablaron de la situación, pues nosotros pensáramos que sí vamos a poder, y cuando llegamos allá, pues ya no, pues resulta que vimos la situación más difícil de lo que pensábamos. Entonces, ¿qué tan capaz me siento yo para intervenir esa situación? Debo ser muy consciente. ¿Sí le voy a poder prestar la ayuda a estas personas? ¿Sí cuento con las habilidades para ayudar a esas personas? Entonces, eso puede ser una dificultad. También puede ser que, pues, la demanda de atención sea mucha. ¿Por qué? Porque no es solo una persona, resulta que fue
hubo una afectación masiva. Entonces, muchas personas necesitan ayuda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en ese momento? También puede ser una dificultad. Hay pocas personas que se acercaron a apoyar en esa situación. Entonces, ¿cómo se va a dividir el trabajo? ¿A quiénes se va a atender primero? ¿A quiénes no? Entonces, eso puede ser una dificultad que se presente y que debemos tener en cuenta. Puede que se presente. También que haya problemas de accesibilidad a la intervención en crisis desde la psicología, ¿no? Entonces, ¿qué barreras pueden tener las personas para acceder a esta intervención con nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, va a ser prioritario otras cosas o que en el sistema de salud, pues, es prioritario otras cosas antes que la salud mental, antes que una atención psicológica. Entonces, también se puede presentar estos problemas de que el paciente pueda tener acceso a esta atención psicológica o que nosotros prestemos este primer servicio, identifiquemos que la persona necesita ayuda posterior a esta intervención de crisis, pero la persona no tiene acceso a este servicio porque por sus condiciones económicas, por sus condiciones laborales, por cualquiera que sea la condición. Entonces, puede ser un problema que se presenta. Ahora, dificultades a la hora de establecer la relación psicoterapéutica. ¿Qué dificultades creen ustedes que se puedan presentar en ese momento? Puede que el paciente esté tan afectado que ni siquiera nos pueda ver a los ojos, ¿no? Entonces no se establece ese contacto. Aquí menciona John Freddy, falta de confianza en el terapeuta. También somos una persona totalmente desconocida para él y que se presenta en una situación difícil, ¿no? Digamos, si es un desastre, llega una persona de la nada a decirle, soy Pepita Pérez y voy a acompañarte en este proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué una desconocida se acerca a ayudarme? Puede ser. Ajá, que no logre concentrarse, ¿no? Está, digamos, la situación tan agitada alrededor o, o que él haya vivido una situación tan difícil que no esté concentrado y no pueda escucharnos, no pueda ni siquiera ponernos atención porque está su mente en blanco, que por más que lo intente no puede retener nada de información. Entonces vamos a tener que tener mucha paciencia. O cuando la persona no quiere hablar, no quiere que nadie esté ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros por esa persona? Ajá, puede estar muy agitado y no dejar que se le acerquen. O no quiere hablar, puede que sí deje que se le acerquen pero no quiere hablar, solo quiere estar ahí y ya. Entonces, eso puede generar, pues, que se presente una dificultad en el momento de establecer esta relación, ¿no? Este rapport que tanto les menciono, que es que la persona se sienta en confianza, que sienta que puede ser comprendido, ¿no? Puede que por las mismas creencias que tenga la persona, pues diga, pues nadie me va a entender porque nadie lo ha entendido en la vida porque lo van a entender ahorita, ¿no? Nadie lo ha escuchado en su familia porque lo van a escuchar ahorita. Entonces también puede que se presenten estas creencias, estas barreras que la misma persona puede poner y que no permita que se genere esta conexión, esta relación, este espacio de confianza, este espacio donde puede expresarse, ¿no? También hay situaciones donde la crisis puede generar
pues, peores momentos. Entonces, les menciono mucho la parte de cuando hay una catástrofe o un desastre, ¿no? Que la persona, pues, debido a esta crisis emocional que tiene por alguna situación, por una pérdida de algo, de alguien o algo, pues trate de volver al lugar, ¿no? Entonces eso le puede generar que, no sé, que se le caiga algo encima y termine perdiendo una pierna o que termine siendo más afectado. Entonces hay situaciones de crisis que pueden generar peores momentos. Entonces hay que tratar de que el paciente esté lo más seguro posible y que las técnicas que nosotros utilicemos pues puedan empeorar su estado, ¿no? Nosotros buscando que mejore y resulta que el paciente pues no se afectó más. Entonces hay que conocer las técnicas, saber cuándo es el momento indicado para hacerlo, ¿no? No vamos a utilizar ¿una qué? Una silla vacía en el momento que la persona todavía está presentando esa situación de crisis, ¿no? Solamente el hecho de tratar de pensar en esa persona fallecida o de pensar en ese vínculo, en ese momento le genere más síntomas, como puede ser, un estado desequilibrado a nivel emocional, que le genere ansiedad, que le genere eh, síntomas fisiológicos, que empiece a tener nerviosismo, que empiece a tener aceleración en el corazón. Entonces, saber cuándo y cómo utilizar esas técnicas para que el paciente pues no vaya a verse más afectado de lo que está. También la dificultad para terminar la intervención desde la psicología, ¿no? Les mencionaba mucho, estos pacientes inician esta intervención en esta situación de crisis, pero pasando la crisis, pues ya tienen que ocuparse de sus cosas, ya tiene que volver, aunque no lo haya superado, pero tiene que regresar al trabajo de alguna manera, entonces ya no vuelve a tener este acercamiento con psicología, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? No se les puede dar el seguimiento, no se le pudo dar la conclusión de estas sesiones y también puede que se presente que en muchas ocasiones por nosotros querer ayudar a la persona, pues terminemos es provocando lo contrario, que se sienta abrumada, que no quiera ser atendido por psicología porque tal vez fuimos muy insistentes, lo presionamos mucho para que hablara, nos acercamos de una manera muy repentina, bastante exagerada podría ser, ¿no? De pronto como expresando de más, ¿no? La persona sí está en una situación difícil, pero como, ay, venga, yo voy a ayudarlo, como mucha insistencia para ayudarlo. De pronto la persona sí necesita ayuda, pero necesita su espacio, necesita este proceso para comprender que necesita una ayuda y que hay una persona que no había visto nunca que se la está prestando. Y también puede que se presente una dificultad al empatizar con la situación de la persona, ¿no? Entonces, sentirnos identificados y cómo diferenciar que el de la crisis es él y no yo, en qué momento, pues ya me está afectando demasiado esta situación y ya no puedo prestar la atención como debe ser de una manera profesional y ética. ¿Listo? ¿Cómo ven estas dificultades? ¿Sí están de acuerdo o no? Y se pueden presentar y debemos nosotros pues también estar preparados para ello. Vale, vamos a continuar.
¿Listo? Ahora vamos a ver un poco, ya vamos a dejar un poquito las crisis, pues sí, de aquí derivan crisis, pero vamos a ver lo que son los desastres y cómo estos pues nos pueden derivar una situación de crisis. Entonces, ¿qué son los desastres? Aquí nos dice, los desastres son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes materiales y pueden provocar la muerte, lesiones físicas y sufrimiento humano. Entonces nos pueden afectar en diferentes áreas, ¿no? Y algo muy importante es que, pues, muchos de los desastres que suceden, pues, son causados por el ser humano, por nuestra propia mano. Pueden ser los incendios, conflictos, disturbios civiles, actos terroristas, contaminación química, o también pueden ser causados por la naturaleza, como inundaciones, terremotos, tornados, huracanes. Pero resulta que también muchos de estos desastres que consideramos naturales, pues también son ocasionados por la mano del hombre, ¿no? Por la afectación que hemos tenido nosotros en el medio ambiente, la contaminación, el cómo han cambiado el clima, ¿no? A partir de este cambio climático. Sí, han sentido eso, digamos, los incendios que estuvieron sucediendo en Colombia, el hecho de que ahora, pues, se estén cambiando las estaciones un poco, ¿no? Se supone que para esta época, aquí en México está haciendo muchísimo, muchísimo frío, pero resulta que no está haciendo tanto como normalmente hacía. Entonces, esos cambios, pues, son generados por el cambio climático. Entonces, se presentan de una manera más drástica, ¿no? Puede que la temporada de huracanes, pues, sea peor y, pues, son generados nosotros por la contaminación que estamos generando al medio ambiente. Son naturales. Puede que ahorita creamos, no, es que a mí no me afectan los huracanes. Ahorita no nos afectan, pero en nivel general, ¿cómo afectan? Digamos, en Colombia no afectan tanto los huracanes, pero sí, digamos, en San Andrés sí hubo una afectación y eso afecta a la economía del país, ¿no? ¿Listo? Entonces, estos desastres, pues también se pueden presentar unas fases. Una primera fase puede ser la de preimpacto. Entonces, esto sucede cuando pues tenemos una idea de que puede ocurrir este desastre, ¿no? Entonces, ocurrió un terremoto, ya se tiene una idea de que puede ocurrir un tsunami. Entonces, esta fase de preimpacto, pues, ¿qué, qué sucede? Pues es cuando las personas pues pueden generar una alerta, pueden generar un estado de pánico, de pensar en lo que puede suceder. Aquí nos dice, abarca etapas que preceden al desastre mismo, incluidas las amenazas y la advertencia, donde las tareas deben encaminarse hacia la prevención de daños mayores. Entonces, cuando comienzan, no todos los que son de este pueblo, por favor, vayan a las zonas más altas, por favor, los que viven a la ribera del río, diríjanse hacia lugares seguros porque va a haber se va a desbordar el río, ¿no? Están, está lloviendo mucho en la parte de la montaña, entonces los que viven por la ribera del río, por favor, muévanse. Puede que se dé esto, pero hay situaciones que no dan no permiten esta fase, como es un terremoto. Cuando un terremoto sucede, pues es de forma inesperada, por más que ahorita hay muchos métodos para identificar cuándo se va a dar un terremoto, no hay suficiente tiempo para reaccionar. Cuando suena la alarma de Google, pues ya es cuando está prácticamente sucediendo. Entonces está esta fase del
preimpacto, ¿no? Que puede ser esa fase preimpacto. ¿Qué otro ejemplo se puede dar en esta fase? Cuando sabemos que viene un huracán, entonces ponemos tablas en todas las ventanas, pero yo digo como si viviera en zona de huracanes, pero he visto en las películas que así hacen, ¿no? Aseguran las ventanas, guardan muchas cosas, se van para un sótano. Entonces, todas esas son tareas que se dan en la fase preimpacto. Ahora está esta fase, que es la fase del impacto. Entonces, es el periodo, aquí nos dice, comprende el periodo en que la comunidad se ve afectada por el desastre y el periodo subsecuente en el que se organizan las actividades de ayuda. Entonces, aquí ya entramos nosotros, ¿no? Puede que en la prevención también, ¿no? Para ayudar a que las personas estén en calma, realicen estas acciones de manera adecuada. Pero aquí, pues ya la comunidad está siendo afectada, ya las personas están siendo afectadas directamente por este desastre. Entonces, pues vienen los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, todas estas organizaciones que se encargan de prestar estas ayudas, estas primeras ayudas, y pues empieza la organización de cómo vamos a prestar esta ayuda. ¿Qué pasa en esta etapa? El miedo es la emoción que más predomina. El miedo ante lo que está sucediendo, ante las consecuencias de lo que acaba de suceder. Entonces, acaba de haber un terremoto súper fuerte. ¿Qué sigue? El tsunami, o sea, si ya estoy asustada por el terremoto, ¿o qué siguen las posibles réplicas? Entonces puede que también el pánico se presente y pues ya cuando ha sucedido todo, pues también surgen estas conductas altruistas por parte de las personas, ¿no? Donde como comunidad se ayudan, entonces vamos a salvar a los vecinos, ayudémonos todos. O sea, es como este sentimiento que surge a partir de una situación difícil. Digamos, aquí en México, con el terremoto que hubo, pues se evidenció eso, ¿no? Cómo las personas, pues, se apoyan unas a otras para salir adelante a raíz de una situación difícil. Está la fase del post-impacto. Aquí dice, comienza varias semanas después de ocurrido el desastre y suele incluir las actividades continuadas de ayuda, así como la evaluación de los tipos de problemas que experimentan los individuos. Entonces, aquí ya es identificar qué se generó a partir de esta situación, ¿no? ¿Cuáles personas están presentando una crisis, un estrés postraumático? Y aquí nos menciona, esta fase puede prolongarse durante el resto de la vida de los afectados y en ella surgen problemas personales a largo plazo que se caracterizan por apatía, desgano, depresión, ansiedad crónicas. Entonces, a partir de la situación, pues se pueden generar estas condiciones, ¿no? Que pues sufrí una pérdida tan grande que me genera depresión, el impacto fue tan grande que tengo miedo que vuelva a suceder eso, entonces me genera un estado de ansiedad, un estado de estrés, o simplemente perdí mis ganas, mi motivación, mi sentido de la vida. Entonces, hay que identificar cómo se vieron afectadas estas personas para ayudarlas, para reducir el riesgo de que su calidad de vida se vea más afectada aún de lo que ya está por este hecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten? ¿Listo? Entonces, era un ejemplo de algo que puede suceder
de una manera inesperada. También se puede presentar negligencia por parte de los organismos, ¿no? Digamos ahí, pues se presentó una negligencia por parte del alcalde y todo lo que se pudo haber hecho para que al menos sobrevivieran más personas. Y a partir de eso, pues, ¿qué medidas se tomaban para los sobrevivientes? ¿Cómo se les daba este apoyo? ¿Qué era lo más importante en ese momento para ellos? O sea, fue una situación bastante compleja. ¿Qué tan capaces se sentirían ustedes de ir a apoyar en esa situación? Porque como les menciono, no siempre vamos a estar en el consultorio, no siempre van a llegar los pacientes ahí a buscar ayuda, ¿no? Puede que se nos presente una situación donde tengamos que poner que necesitemos ayudar a alguna persona que esté pasando por una situación compleja, puede ser un desastre que nos afecte a todos. Listo, bueno, ya les puse un video muy triste. Con esto cerramos nuestra clase de hoy. Nos vemos el día de mañana, ya saben, a las 9 de la mañana, hora Colombia. Que descansen, que tengan bonita noche y nos vemos mañana.